episodio de la serie Big Laurel continuación de la unidad que habíamos comenzado sobre la herencia y la genética. En este episodio vamos a analizar, por un lado, la resolución de problemas de genética. Vamos a intentar ver cómo resolver los problemas de genética. Veréis que es algo muy sencillo. Y terminaremos este episodio analizando la dominancia incompleta y la codominancia, que son relaciones alélicas diferentes a la relación clásica de dominancia completa. Vamos a comenzar viendo en este apartado sobre la resolución de problemas de genética. Vamos a comenzar viendo primero lo que llamamos el cruzamiento de prueba. En efecto, cuando tenemos un individuo en principio de fenotipo dominante, por ejemplo, este individuo que sabemos que es amarillo, siempre nos surge la duda de saber si este individuo amarillo responde al genotipo homocigoto dominante o bien si responde al genotipo heterocigoto. ¿Cómo saber, en efecto, si este individuo es de un tipo o del otro? Lo que hacemos es acudir al cruzamiento de prueba. En el cruzamiento de prueba caben, digamos que, dos posibilidades. En un primer caso, que el individuo en efecto sea homocigoto dominante. Si el individuo de partida es homocigoto dominante, toda la primera generación filial, toda ella va a ser amarilla. En efecto, cuando cruzo ese individuo, generación parenteral, con un individuo de prueba, el cruzamiento de prueba siempre es con un individuo homocigoto recesivo. Primero, este individuo podrá dar lugar solamente a gametos que contengan el alelo dominante. Este otro individuo solamente dará lugar a gametos que contengan el alelo recesivo. Cuando los fecundamos, toda la primera generación filial será, por tanto, idéntica entre sí y será de color amarillo. Si esto es así, si toda la primera generación filial es uniforme, sabemos que el individuo de partida, efectivamente, es por tanto, en este caso, sería por tanto un individuo homocigoto dominante. Ahora bien, puede ocurrir por el contrario que el individuo de partida sea en efecto un individuo, por el contrario sería este segundo caso, un individuo heterocigoto. Bien, si el individuo es heterocigoto, tendremos en la generación parental primero un individuo efectivamente con los dos alelos diferentes. Cruzamiento de prueba con un individuo, como siempre, homocigoto recesivo. El primer individuo podrá dar lugar a la mitad de los gametos con el alelo dominante, la otra mitad de los gametos con el alelo recesivo. El individuo homocigoto recesivo, todos sus gametos evidentemente llevarán el alelo recesivo. Solo hay dos posibles combinaciones, y es que en la F1, efectivamente, podrá ocurrir, por un lado, que el dominante, gameto dominante de este individuo se cruce con el otro, o bien podrá ocurrir que el otro gameto, el recesivo, se cruce con el gameto recesivo. De tal modo que, si en efecto comprobamos que en el cruce la mitad de los individuos son amarillos, mientras que la otra mitad de los individuos son verdes, en este caso ya tenemos la certeza completa de que el individuo de partida era un individuo heterocigoto. Por tanto, y resumiendo, el cruzamiento de prueba consiste en cruzar individuos de fenotipo dominante siempre con individuos homocigotos recesivos. Si en el cruce todos los individuos son idénticos, el individuo de partida será homocigoto dominante. Por el contrario, si en el cruzamiento nos da la mitad amarillo y la otra mitad verde, ya sabemos que el individuo de partida será, por tanto, heterocigoto. ¿Cómo se resuelven problemas de genética? Vamos a aprender a resolver problemas, por ejemplo, con dos caracteres.
Lo primero fundamental es el planteamiento del problema. Leemos, ¿no? En una determinada especie de conejo, el color del pelaje negro domina sobre el color blanco y la oreja larga sobre las cortas. Antes de comenzar a analizar qué nos pide o qué nos pregunta, lo que tenemos que hacer es plantear los genes de partida. En este caso nos habla del color negro. Podemos poner perfectamente gen color del pelaje y establecer qué dos genes estamos partiendo. Uno es el negro, perfecto, y nos dice que el otro es el blanco. Esta es la forma de plantearlo. Utilizamos letras. Normalmente la letra del alelo va a ser la primera letra correspondiente al carácter dominante. Como el carácter dominante en este caso es el negro sobre el blanco, porque dice que el pelaje negro domina sobre el color blanco, automáticamente yo al alelo negro le pondré la letra N y inmediatamente el otro alelo a la fuerza tendrá que ser N. Y a continuación establecemos como en matemáticas, ¿no? Teniendo en cuenta que el alelo negro domina sobre el alelo blanco. Esto es fundamental. Ahora planteamos el segundo gen. Lo ponemos. El gen, en este caso, vamos a llamarlo tamaño orejas. ¿De acuerdo? En este caso también partimos de dos tipos de alelos. Nos habla de orejas largas sobre cortas. Muy bien, pues ponemos largas y cortas. Y lo mismo, como el dominante es el largo, nombramos este gen con el alelo L mayúsculo N minúsculo, teniendo en cuenta, lo mismo que antes, quién domina sobre quién. Ya tenemos planteado el ejercicio y ya hemos hecho la primera parte, que se correspondería con todo esto que acabamos de hacer aquí. A continuación pasaríamos, segunda parte del problema, a plantear las preguntas. Dicen, ¿cómo serán los descendientes del cruce de un macho negro, orejas largas, con una hembra blanca, orejas cortas, ambos homocigotos? Bien, en este caso lo que haremos será establecer los genotipos. Negro homocigoto, plantearíamos la generación parenteral. Un negro homocigoto tiene que ser NN, homocigoto dominante. De orejas largas, también homocigoto, a la fuerza tendrá que ser LL. Que lo cruzamos con un individuo, nos dice, una hembra de pelaje blanco y orejas cortas. Si es blanca y homocigota, bueno, en este caso si es blanca el recesivo, tiene que ser homocigoto recesivo, y en cuanto al tamaño de oreja, exactamente lo mismo. A partir de plantear la generación parental, los genotipos, segundo paso, los gametos. ¿Cuántos gametos dará lugar este individuo para esos dos caracteres? Un solo gameto, que contendrá el alelo dominante de un gen y el alelo dominante del otro. No hay más posibilidades. En segundo lugar, este otro individuo tan solo tendrá un solo gameto, en este caso el alelo recesivo de uno y de otro. Y a partir de aquí nos surge la F1, combinando ambos gametos. Al combinar en la fecundación volvemos a unir los alelos de un gen con los alelos del otro. Por tanto, estableceríamos que toda la F1 diríamos que sería 100%, aquí la tenemos, 100% de individuos negros y con el tamaño de oreja larga. Así será toda la F1. Nos piden ahora, en segundo lugar, cómo serán los descendientes en el caso de la F2. Bien, en este caso cogeríamos los individuos de la F1, estos de aquí, y los autofecundaríamos. Muy bien, vamos por tanto a autofecundarlos, ¿de acuerdo? Partiríamos por tanto de la F1. En esa F1 hemos partido de estos individuos, ¿verdad? Y lo que nos piden por tanto sería este cruce. Perfecto. Para llevar a cabo este cruce, como siempre, primero, gametos. Este individuo podrá dar lugar a 4 tipos de gametos.
En un gameto irán el alelo dominante de uno y el dominante de otro. En segundo lugar, el dominante del primer gen y el recesivo del segundo. Un tercer tipo de gameto será el recesivo del primero, el dominante del segundo. Y un cuarto tipo de gameto serán los dos alelos recesivos. El otro individuo, evidentemente, dará lugar exactamente a los 4 mismos tipos de gametos. Como ya establecimos en su momento, lo ideal sería llevar a cabo el famoso cuadro de Punnett. Yo únicamente lo voy a dejar indicado, porque ya lo hicimos en el anterior episodio, ¿vale? Lo que estableceríamos aquí serían este cuadrado, donde iríamos representando en uno y en otro los 4 tipos de gametos. En un caso, los dos dominantes, dominante recesivo, recesivo dominante, recesivo recesivo. Y aquí exactamente lo mismo, los dos dominantes, dominante recesivo, recesivo dominante y ambos. E iríamos ya uniéndolo todo. Automáticamente sabemos que las combinaciones al final, en cuanto al fenotipo, ¿de acuerdo? Porque el genotipo sería todos los genotipos que obtuviéramos en este cuadro de Punnett. En cuanto a los fenotipos, 9/16 de los individuos serán negros y además de orejas largas, los dos dominantes. Por su parte, 3/16 serán negros, pero con las orejas cortas. Otros 3/16 nos van a dar, por el contrario, en lugar de negro, blancos, pero con las orejas largas. Y finalmente, un 16 nos saldrán blancos y de orejas cortas. Estas van a ser, por su parte, todas las posibles combinaciones fenotípicas. Terminamos este episodio analizando la dominancia incompleta y la codominancia, que son otro tipo de relaciones alélicas más allá de las que hemos visto hasta ahora, donde un alelo domina sobre otro. Hay por tanto un alelo dominante y un alelo recesivo. En este caso vamos a ver en esas otras relaciones alélicas dos casos. Por un lado, la dominancia incompleta. La dominancia incompleta es aquella en la que el individuo presenta características intermedias de sus progenitores. Un ejemplo podemos tenerlo en el caso del Don Diego de noche, en la especie Mirabilis jalapa. Si establecemos el gen, en este caso gen color de los pétalos, veremos que cuando hablamos de dominancia incompleta o herencia intermedia, ya no podemos utilizar la simbología de alelo con letra mayúscula, alelo con letra minúscula, porque ahora ambos tienen, digamos, el mismo efecto. Por tanto, lo que hacemos primero es poner cuáles son los fenotipos. Aquí pueden haber individuos rojos, individuos de pétalos blancos e individuos, curiosamente, rosas, de pétalo rosado. Y ahora ponemos nombres alélicos, pero en este caso o bien con la misma letra y distinto subíndice o con diferentes letras. En este caso simbolizaremos que los individuos rojos son genotípicamente hablando R1, R1. Todos los blancos van a ser, por ejemplo, R2, R2. Y por tanto los rosados serán R1, R2. Esta es la forma de trabajar con ellos. De tal manera que si en una generación parenteral partimos de individuos rojos, que los cruzamos con individuos blancos, el mecanismo es el mismo. Gametos posibles, todos los gametos llevarán el alelo R1. Todos los gametos de este otro llevarán el alelo R2. A partir de aquí, ¿cómo será la F1? Al cruzarla, en efecto nos dará que todos los individuos de la F1 son iguales entre sí, pero ahora no se parecen a sus progenitores. Tienen digamos que un fenotipo intermedio, que es un poco el tono rosado. Esta es la gran diferencia. En segundo lugar, podemos hablar de otro caso muy curioso, que es el de la codominancia. Vamos a borrar por aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el caso de la codominancia.
En la codominancia, en efecto, partimos de que tampoco hay un alelo dominante y otro alelo, digamos que recesivo, sino que ambos alelos, digamos que tienen el mismo poder y se manifiestan a la vez, no ya de una forma intermedia, sino que el individuo descendiente va a presentar características de ambos progenitores. Cuidado con la diferencia. En el caso inicial era que va a presentar características intermedias. Aquí va a presentar ambas características. Bueno, en este caso, si hablamos del género Camellia, tendríamos lo mismo, gen, color, pétalos. Venga, vamos a establecer cuáles serían. Las posibilidades serían pétalos blancos, podrían ser pétalos rojos o podrían ser pétalos blanco-rojos. De tal modo que, por ejemplo, aquí ya un poco depende, ¿no? Pero podríamos establecer, por ejemplo, blancos, podríamos llamarlo B1, B1, a los rojos B2, B2, y a los blancos rojos B1 y B2. Y estableceríamos exactamente lo mismo. En este caso siempre se simboliza poniendo que B1 de acuerdo con respecto a B2. Y lo mismo, en la generación parenteral partiríamos de un individuo blanco, sabemos que blanco serían estos dos alelos, con un individuo rojo, perfecto, pues serían en efecto esos dos alelos. Gametos, todos los gametos llevarán el alelo B1. Gametos posibles, todos los gametos llevarán el B2. Y ahora ya en la F1, al cruzarla, todos los individuos, evidentemente, de la F1 serán iguales entre sí, pero llevarán características de uno y de otro. Nos adelantamos, pero esto es lo que veremos en el caso de genes con alelos múltiples, en el caso del sistema sanguíneo, el ABO del ser humano, que responde un poco también a la codominancia. Terminamos viendo, analizando cómo sería la descendencia en la autofecundación, por ejemplo, de los individuos de la F1 en el caso de la dominancia incompleta y de los individuos de la F1 en el caso de la codominancia. Vamos a ver el primer caso, dominancia incompleta o herencia intermedia, y vamos a verlo en esa especie de partida. Partiríamos de una F1 con individuos que serían, por tanto, heterocigotos, R1, R2. Cuidado, en el caso de la herencia intermedia o dominancia incompleta, estos individuos serían de pétalos rosados. Como siempre, ¿qué gametos podrían originar? La mitad de los gametos portarían el alelo R1, la otra mitad de los gametos el alelo R2. Aquí exactamente lo mismo, R1 y R2. A partir de aquí, posibles combinaciones para obtener la F2. El gameto de uno con el gameto del otro, esta es una combinación. A continuación, el primer gameto con el segundo gameto, el segundo con el primero y la última posible combinación que nos daría estos individuos. ¿Cuáles serían, por tanto, las proporciones fenotípicas? Aquí diríamos que una cuarta parte de los individuos, por tanto, serían de pétalos rojos, una cuarta parte de los individuos serían, por tanto, de pétalos blancos, y finalmente diríamos que la mitad de los individuos serían de pétalos rosados. De esa mitad, el 100% serían evidentemente heterocigotos. En el caso contrario, en el caso de la codominancia, partiríamos igualmente de una F1 de individuos con estos dos alelos. Estos individuos en principio serían individuos de pétalos, vamos a llamarlo blanco-rojos. ¿A qué gametos podrían dar lugar? La mitad de los gametos, un alelo, la otra mitad de los gametos, el otro alelo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían en este caso las posibles fecundaciones para obtener la F2? Bueno, primer gameto con primer gameto, B1, B1. A continuación, primer gameto con el segundo gameto, a partir de aquí el segundo con el primero, y finalmente la última combinación. ¿Cuáles serían en este caso las combinaciones fenotípicas? Lo mismo, una cuarta parte de los individuos serían de pétalos B1, B1 blanco, en el ejemplo que hemos visto, una cuarta parte serían de pétalos rojos
Y finalmente diríamos que la mitad de los individuos serían rojo-blancos. Alumnos, alumnas, hasta aquí este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.